Buenas noches, compañeros, somos el grupo UCT20. El día de hoy vamos a ver el tema de gestión de riesgos. Vamos a ver la identificación de los riesgos y el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos en un caso práctico. Primero, ¿qué son los riesgos? Un riesgo es un hecho, una acción o una omisión que podría afectar positiva o negativamente la capacidad de una organización de lograr sus objetivos de negocio y ejecutar sus estrategias con éxito. Podemos decir que el riesgo es algo desconocido, que si se produce, afecta en forma negativa o positiva los objetivos de la organización. Por lo tanto, un evento incierto puede ser algo bueno, que viene a ser una oportunidad, o algo malo, que es una amenaza. ¿Por qué realizamos la gestión de riesgo en el proyecto? Es para poder no desviarnos del alcance, también para no desviarnos de nuestro cronograma inicial, para cumplir nuestro presupuesto, para poder identificar las incertidumbres durante todo el proyecto, para disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos, para así aumentar la probabilidad y el impacto de eventos positivos. De esta forma consistente vamos a poder adoptar nuevas estrategias de respuesta ante cualquier contingencia que pueda presentarse en nuestro proyecto. Dentro de la gestión de riesgos tenemos los siguientes procesos, como es la planificar la gestión de riesgos, identificar los riesgos, análisis cualitativo de riesgo, el análisis cuantitativo de riesgo, la respuesta a los riesgos y monitoreo y control de riesgos. En el primer taller 1 vamos a poder ver de forma práctica la identificación y gestión de incertidumbres en un proyecto. En este proceso de identificar los riesgos va a consistir en determinar cuáles son los riesgos que podrían afectar a los proyectos y así documentar sus características. A continuación doy paso a mi compañero Leo López. Gracias. Como primer taller vamos a identificar los riesgos y las incertidumbres en un proyecto especial de irrigación hidroenergético Alto Piura. Vamos a revisar el contrato y vamos a identificar estos riesgos. Primero hay que tener definidos los conceptos. La incertidumbre radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado. Y el riesgo son las incertidumbres que, si ocurriesen, afectarían los objetivos del proyecto de manera negativa como una amenaza o positiva como una oportunidad. Viendo las cláusulas de este caso especial, tenemos varios requisitos que se enlistan, ¿no?, para poder ver cuándo se va a hacer el plazo de ejecución de este proyecto. Como primera incertidumbre, el grupo ha llegado a una conclusión única de que no se hace mención de la fecha de inicio de obra. Solo se está poniendo un plazo de 1825 días para cumplir el proyecto, ¿no?, desde la ingeniería, ¿ya? Donde la entidad también asume parte de esta responsabilidad, ya que tiene que entregar, designar a un supervisor, colocar el expediente técnico completo, entregar el terreno de obra y realizar el adelanto directo, ¿no? Es como principal incertidumbre el plazo de inicio, ¿no?, que hemos hallado. Y otra incertidumbre esencial es que nos pone un párrafo concluyendo donde nos indica de que al haber condiciones climáticas, anomalías climáticas, este plazo también se puede extender o pasar al siguiente, o extenderse mucho más, ¿no? Y no se hace mención de este tipo. ¿Qué anomalías son, ¿no?, para poder que quede claro en el contrato, ¿no? Estas dos es lo que hemos determinado y hemos considerado como incertidumbres, ¿no?, y la mayoría como responsable la entidad. Doy paso a mi compañero Alain, quien va a ver la cláusula 6.2. Muy buenas noches, reciban un cordial saludo. Bueno, prosiguiendo con el análisis de incertidumbre del proyecto especial de irrigación e hidroenergético del Alto Piura, si bien es cierto, mi compañero que me precedió menciona que la incertidumbre radica en la imposibilidad de predecir o pronosticar el resultado de una situación en un momento determinado. En tal sentido,
en la cláusula 6.2 de este proyecto, nosotros encontramos un conjunto de incertidumbres que a continuación lo detallamos. Seguidamente mencionamos quiénes son los responsables y qué entregables deberían entregar, o está mal redactado o no precisa, ¿no? Asimismo, cuál es el plazo determinado para que puedan presentar estos entregables y qué observaciones adicionales presentan. Entonces, en la cláusula 6.2, a manera de ejemplo, menciona que no hay la fecha de inicio contractual y también no evidencia el cronograma de ejecución o está mal elaborado. Entonces, ¿quién es el responsable aquí? El contratista y la entidad contratante. ¿Y qué es lo que debería entregar? Es el cronograma de ejecución de avance de obra fechado. Asimismo, un cronograma incluyendo el PERT CPM, ¿no? Y el cronograma valorizado de obra. Entonces, aquí debería precisar la fecha en cuando debe presentar estos entregables, ¿no? Y algunas observaciones que se puede detallar es que sin la firma del contrato no se hará efectivo el cronograma de ejecución. A continuación, vamos a ver un caso práctico del análisis cualitativo de riesgos. En este proceso, vamos a ver cómo se priorizan los riesgos individuales del proyecto para así analizar las acciones a hacerlas, para evaluar la probabilidad de ocurrencia e impacto de dichos riesgos y así poder priorizarlos y saber cómo actuar ante los riesgos. ¿Qué pasa, mi compañero Pablo Sandoval? Gracias. Muy buenas noches. Habiendo ya identificado algunos riesgos, el análisis cualitativo consiste en darle priorización a algunos, y en esta parte contractual, en el proyecto especial de irrigación Alto Piura, prácticamente se priorizó uno de los riesgos, que es la demora en el inicio del plazo contractual, ¿no? Así como el aplazo de fechas que generaría el inicio del plazo contractual, la ejecución, por diversas causales, ¿no? Primero, el incumplimiento del artículo 184, con que se suscribió el reglamento anterior de la ley de contrataciones, y también algunas situaciones climáticas adversas de ese momento, ¿no? Eso nos llevaría pues a tener efectos de resarcimiento de daños, la demora pues de un inicio contractual, daños y perjuicios, que puede llegar a un disparador pues de, según la norma, entre 5 sobre 10.000 hasta un tope de 75 entre 10.000, que significaría alrededor de 237.000 soles por día y hasta un tope de 3,5 millones de soles. Imagínense tremendo riesgo por algo de lo que se ha identificado y se ha priorizado, ¿no? Así como también los efectos de las precipitaciones pluviales que tenemos todos los años con respecto a los fenómenos naturales que se presentan ahora, ¿no? Y eso hay que tenerlo también para poder mitigarlos. Muchísimas gracias, doy pase a mi compañero. Bueno, siguiendo con el análisis cualitativo de este proyecto, efectivamente estamos analizando los puntos de plazo de ejecución. Tenemos también como un punto, el tema, también para redundar el tema del plazo de entrega, por ejemplo, de inicio de excavación de los túneles, también un tema de la falta de estudios topográficos, investigaciones, planos de excavación, etc. Y una falta también que se ha podido analizar en el contrato, de algunos recursos que tiene que entregar la misma supervisión y la entidad, ¿no?, al contratista para cumplir esto. Todo esto se identifica cualitativamente algunos riesgos que principalmente se basa en lo que es la demora, y se hace una puntuación, ¿no? Y esa puntuación básicamente es ya sea bajo, medio o alto, para una vez tengamos todos estos puntos, analizar lógicamente los más críticos. Ese básicamente es el ejercicio del análisis cualitativo de los riesgos. Bueno, eso sería, digamos, en énfasis el análisis cualitativo en lo que respecta a los proyectos, ¿no? Bueno, seguimos con el taller 3.
En la parte del taller 3 tenemos el análisis cuantitativo de riesgos. En este proceso vamos a poder ver de forma práctica cómo se va a realizar el análisis numérico del efecto combinado de los riesgos individuales del proyecto y otras fuentes de incertidumbre sobre los objetivos generales del proyecto en un programa que hemos utilizado para poder ver los riesgos y priorizarlos. En el análisis cuantitativo de riesgo, vamos a empezar con cuantificar y analizar los datos, donde en un uso especializado del software, en este caso estamos utilizando el Risky Project, que esta herramienta nos permite ir desarrollando la planificación de nuestro proyecto, poder hacer un análisis cuantitativo de riesgos, ¿para qué? Para que permitamos registrar los riesgos y así priorizarlos, definir las métricas, hacer análisis en reportes como análisis Monte Carlo, entre otros. El proyecto que vamos a ver en este caso es el proyecto UCSF Medical Center, en el cual la misión en sí de la empresa era poder generar un impacto sustancial a nivel nacional y global, al innovar los enfoques de atención médica para las poblaciones más vulnerables del mundo, y así capacitando a la próxima generación de médicos, enfermeros, ¿no?, dentistas, farmacéuticos, y así apoyar la educación primaria y secundaria. Los valores en sí tenemos profesionalismo, respeto, integridad, diversidad, excelencia, lo cual por ello empezaron al proyecto que vamos a hablar, el proyecto Centro Médico UCF en Mission Bay. Es un innovador complejo de 289 camas que se encuentran en 3 hospitales. Tenemos para la atención de los niños, mujeres y pacientes con cáncer. Se planteó la inauguración del proyecto el 1 de febrero de 2015 con una sofisticada instalación. En el proyecto se ve cómo se planificó 3 subproyectos que vienen a ser los hospitales de los niños, de la mujer y las personas con cáncer. La planificación del proyecto estaba en 1.329 días y a un costo preliminar de 735 millones, sin calcular los riesgos, ¿no? A continuación, vamos a poder verlo en reportes a mayor detalle cómo ha ido el proyecto. Gracias. Pasen mi compañero Isai. Muy bien. Acá estamos, por ejemplo, viendo el reporte de la curva S. Nosotros estamos observando que verdaderamente si no hacemos una buena gestión de riesgos o si no estamos en una buena gestión de riesgos, los costos se pueden disparar. Tanto, ¿no?, viendo esta curva S, analizando con el valor ganado, y podemos ver también el uso del costo, que está prácticamente el doble, ¿no? Siguiente gráfico, por favor. Muy bien, así que esto nos permite ver que estamos mal en costos, y para eso necesitamos hacer una buena y efectiva gestión de costos, aplicando diversas técnicas de valor ganado y pronósticos como CPI o SPI para alinear tanto el cronograma como los costos y recursos de nuestro proyecto. Bien, compañeros, como podemos analizar, hemos visto la identificación de incertidumbre, riesgos, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa, ¿no? La importancia radica en que un software, el Risky Project, nos permite a nosotros orientar con una curva S matemáticamente, numéricamente, las opciones que nos dan para nosotros poder presentar al cliente o al empresario que quiera hacer su trabajo, no sé, con datos más concretos. Puedes pasar el reporte 6 y de esta manera nosotros darle más confiabilidad en los datos probabilísticos que nos va a orientar una curva en diferentes situaciones, ¿no? Si un proyecto con riesgo y un proyecto sin riesgos. Y las probabilidades están en un periodo alto, en días, en alto, en medio, bajo, y el presupuesto se sincroniza, ¿no? Si el riesgo es alto, entonces hay más días y mayor presupuesto, y si el riesgo es bajo,
cumplimos con el cronograma contractual y la inversión también. Entonces, es muy importante este curso que hemos nosotros aprendido, lo cual a modo de conclusión propia, todo proyecto tiene que hacerse una evaluación de riesgo, ¿no? También podemos comentar que por qué hacemos todo el tema de la gestión de riesgo, ¿no? Porque queremos aumentar el éxito de nuestro proyecto. Porque los objetivos de la gestión de riesgo del proyecto son aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y disminuir la probabilidad y el impacto de los riesgos negativos para tener nuestro proyecto exitoso, ¿no? En el último ejemplo vimos que si no realizamos adecuadamente la gestión de riesgo, podría aumentar en el costo casi el doble, ¿no? Si no prevemos situaciones, eso podría ocasionar repercusiones a nivel de nuestro costo, aumentar nuestro cronograma. Es por ello de la importancia de la gestión de riesgo en toda la fase del proyecto, desde el inicio, la planificación, el monitoreo, el control, en toda la parte. Debemos entender, compañeros, que la gestión de proyectos prácticamente es un enfoque que nos permite planificar, orientar los procesos desde un inicio hasta un fin, ¿no? Entonces, por diferentes procesos, etapas de iniciación, planificación, ejecución, control, hasta el cierre. Y eso, pues, en cada etapa de iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, pues es necesariamente tiene que hacerse un análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo, ¿no? Eso nos va a permitir que todo nuestro proyecto que planifiquemos, ejecutemos y le demos seguimiento, monitoreo, hasta poder cerrarlo, lo tengamos de manera óptima, ¿no? Y podamos llegar a decir que tengamos un proyecto verdaderamente exitoso, ¿no? En costo, en tiempo, en riesgos, en calidad, ¿no? En todos los procesos que podamos tener, en procura. Entonces, en ese sentido, los análisis de riesgos insertados a la gestión de proyectos es vital. Creo que debemos entender que la articulación de ambos es importantísimo y creo que nos lleva a que todo proyecto exitoso necesariamente tiene que tener el análisis de riesgo correspondiente. Bien compañeros, para acotar de repente, me quedo con la frase de que todo proyecto tiene riesgos y si no hacemos algo para minimizar los riesgos, no vamos a tener un proyecto exitoso. Entonces, tengamos en claro el tema de las incertidumbres, identifiquemos los riesgos, hagamos un análisis cualitativo, veamos cuáles son, hagamos un análisis cuantitativo para saber ya con cifras y busquemos las mejores estrategias en todos los procesos del proyecto para lograr, valga la redundancia, un proyecto exitoso. Muy bien, como se pudo evidenciar, no existe un proyecto que no contenga riesgos. En tal sentido, es prescindible realizar un análisis cualitativo y un análisis cuantitativo de la gestión de riesgos. Entonces, en primera instancia debemos realizar una alerta temprana. ¿Qué quiere decir? Que debemos registrar y solucionar los posibles riesgos que pueda contener el proyecto. Asimismo, es importante usar o incluir en cada expediente el método del IBCM. Este método incorpora a la tecnología BIM más la aplicación de proyectos. Esta tecnología BIM es un trabajo colaborativo, ¿no? Asimismo menciona el alcance, el tiempo, el costo y la calidad. Todo ello minimiza los riesgos enormemente en un proyecto. Y es importante utilizar la tecnología BIM, puesto que en la superposición de especialidades como son arquitectura, estructuras eléctricas y sanitarias, asimismo el de costos, se puede ver cuánto de riesgo contiene el proyecto, ¿no? En tal sentido, nosotros podemos aquí evidenciar todos los problemas antes de la ejecución del proyecto, detectando errores y
corrigiéndolos, que es lo más importante, antes de la ejecución, para más adelante optimizar costos. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Agradecemos por su participación. Realmente queremos transmitir, ¿no?, lo importante que es el riesgo, la identificación de los riesgos en todo proyecto. Y como comentaron mis compañeros, todo proyecto tiene riesgo, pero si no hacemos algo, entonces nuestro proyecto no va a ser realizado en nuestro tiempo, en nuestro alcance establecido. Agradecemos su participación. Gracias.